En 1962, el mundo estuvo a un solo botón de desaparecer en un apocalipsis nuclear. Pero lo que casi nadie te cuenta es que la mayor potencia del planeta amenazó en secreto a México para obligarlo a cooperar. Washington quería sumisión, Cuba exigía apoyo, y México estaba a punto de tomar una decisión muy peligrosa. Una jugada maestra que enfureció a la Casa Blanca. Pero mientras Kennedy y Khrushchev jugaban una partida que podía destruir el planeta, había otro país que tenía que tomar una decisión. Washington quería que América Latina cerrara filas. Cuba denunciaba una agresión. La Unión Soviética rechazaba las acusaciones estadounidenses. Y México tenía que decidir qué hacer. Podía alinearse con Estados Unidos, podía defender a Cuba o podía intentar algo mucho más difícil: mantener una posición propia, mientras las dos superpotencias se acercaban al abismo. Para entender por qué México terminó tomando esa posición, tenemos que regresar al principio. 14 de octubre de 1962. Un avión estadounidense sobrevuela Cuba. Desde miles de metros de altura, su cámara fotografía el terreno. A simple vista, parecen solamente manchas, pero cuando los analistas las amplían, aparecen misiles. Misiles soviéticos capaces de transportar ojivas nucleares, y están siendo instalados en Cuba. Para Washington, aquello significaba que la Unión Soviética estaba colocando armas nucleares prácticamente frente a Estados Unidos. Pero aquello no había ocurrido de la nada. Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, Fidel Castro se había acercado cada vez más a Moscú. Para la Unión Soviética, Cuba era un aliado estratégico en el hemisferio occidental. Para Estados Unidos, era una amenaza a menos de 200 kilómetros de sus costas. 2 días después de las fotografías, Kennedy recibió la noticia y durante los siguientes días reunió en secreto a sus asesores. Bombardear las bases, invadir Cuba o intentar detener los barcos soviéticos antes de que llegaran más armas. Pero ninguna opción era realmente segura. Un ataque estadounidense podría provocar una respuesta cubana, y detrás de Cuba estaba la Unión Soviética. Un solo enfrentamiento podría desencadenar otro y otro, hasta que nadie pudiera controlar lo que venía después. Porque el verdadero peligro no era solamente comenzar una guerra, era no saber dónde terminaría. Porque aquí se involucraron las dos superpotencias nucleares acercándose directamente al borde de una guerra. El 22 de octubre, Kennedy finalmente decide. No comenzará con un ataque, comenzará con una cuarentena naval. Y esa noche, el mundo se entera. Misiles soviéticos en Cuba. La Marina estadounidense se dirige hacia el Caribe y Washington exige que las armas sean retiradas. Pero Kennedy necesitaba algo más. Necesitaba que América Latina respaldara su posición. Y ahí apareció un problema. México no estaba dispuesto a seguir a Washington automáticamente. La presión sobre el gobierno mexicano era asfixiante. ¿Se alinearía con Estados Unidos o defendería a Cuba? Lo que ocurrió en esa reunión a puerta cerrada cambió las reglas del juego. Al día siguiente, la Organización de Estados Americanos tenía que decidir qué hacer. Estados Unidos quería que la OEA respaldara la retirada de los misiles y autorizara medidas para impedir que llegaran más armas. Y ahí estaba el problema para México. México podía reconocer que los misiles soviéticos representaban una amenaza. Podía exigir que fueran retirados. Pero una cosa era eso y otra muy distinta era autorizar el uso de la fuerza contra Cuba. México no llegaba a esta crisis sin antecedentes. Apenas 9 meses antes, en Punta del Este, la OEA había decidido excluir al gobierno cubano de determinados órganos del sistema interamericano. México se había abstenido, no porque estuviera declarando su apoyo a Cuba o a Castro o al comunismo, sino porque cuestionaba la base jurídica de aquella decisión. México no quería escoger entre ser pro-estadounidense o pro-Castro. Quería conservar una política exterior propia. Pero en plena Guerra Fría, eso era mucho más difícil de lo que parece.
Mientras en Washington, Kennedy enfrentaba la crisis militar, México enfrentaba otra batalla. La representación mexicana ante la OEA recibió una instrucción clara: abstenerse. México no quería respaldar automáticamente la propuesta estadounidense, pero Washington no estaba dispuesto a aceptar una abstención mexicana. El secretario de Estado, Dean Rusk, citó al embajador mexicano Antonio Carrillo Flores y le mostró las pruebas: fotografías, sitios de lanzamiento, misiles soviéticos. Washington quería el voto de México y la presión fue directa. Carrillo Flores recibió la advertencia de que una abstención llevaría las relaciones entre ambos países a uno de sus peores momentos en mucho tiempo. México tenía que decidir. Y entonces, la instrucción cambió. México votará a favor. Pero aquí está el detalle que suele perderse. México no estaba entregándole a Washington un cheque en blanco. Votaría a favor de exigir el desmantelamiento y retiro de los misiles y de las demás armas ofensivas, pero no respaldaría automáticamente una guerra contra Cuba. Cuando la resolución contemplaba medidas que podían implicar el empleo de la Fuerza Armada, México se abstuvo. Y cuando llegó el momento de votar la resolución en su conjunto, México votó a favor. Es decir, México aceptaba que los misiles soviéticos debían retirarse, pero no estaba autorizando con ese voto que Estados Unidos atacara a Cuba. México había cedido en una parte, pero había trazado una línea que Washington no podía cruzar. Y ahora había que ver si esa posición podía sobrevivir a los 13 días más peligrosos de la Guerra Fría. Al día siguiente, la Guerra Fría iba a poner a prueba algo mucho más peligroso que un voto. La cuarentena estadounidense comenzó. Una línea invisible apareció alrededor de Cuba. Y del otro lado de esa línea había barcos soviéticos. Si continuaban, Estados Unidos tendría que detenerlos, y nadie sabía qué ocurriría después. Algunos barcos soviéticos se acercaron, y entonces, algunos se detuvieron. No hubo disparos, no hubo ataque, pero la crisis no había terminado. Los misiles seguían en Cuba, y las instalaciones continuaban avanzando. Kennedy tenía ahora un problema. Si esperaba demasiado, los misiles podían quedar plenamente operativos, pero si atacaba, podía comenzar una guerra. Mientras los militares preparaban planes de guerra, comenzó otra batalla, la diplomática. Khrushchev envió un mensaje. La Unión Soviética retiraría los misiles si Estados Unidos garantizaba que no invadiría Cuba. Parecía existir una salida, pero al día siguiente todo empeoró. 27 de octubre de 1962. El día más peligroso de toda la crisis. Un avión estadounidense U-2 es derribado sobre Cuba. El piloto, el mayor Rudolph Anderson Jr., muere. Para algunos militares estadounidenses, aquello podía ser el comienzo de una guerra. Los asesores militares presionaban, las bases de misiles seguían avanzando, y ahora un avión estadounidense había sido derribado. El siguiente paso podía ser un ataque, pero Kennedy no lo ordenó. Y todavía existía otro riesgo. Un barco soviético podía ser detenido, podía resistirse y podía producir un enfrentamiento directo. Y aquí es donde la frase "el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear" deja de sonar como una exageración, porque había decisiones militares concretas que podían poner a las dos superpotencias frente a frente. Y entonces llegó otro problema. Desde Moscú llegaron dos mensajes diferentes. El primero, retirar los misiles a cambio de una garantía de no invasión. El segundo exigía algo más, que Estados Unidos retirara sus misiles Júpiter de Turquía. Kennedy tenía que decidir: aceptar, rechazar, atacar. Eligió negociar. Públicamente, Estados Unidos aceptaría garantizar que no invadiría a Cuba y en secreto retiraría sus misiles de Turquía. El 28 de octubre, Moscú anunció que aceptaba retirar los misiles de Cuba. La guerra no había comenzado. Los barcos no habían disparado. Los aviones no habían bombardeado las bases. El mundo había sobrevivido. Pero la crisis
todavía no había terminado completamente. El 20 de noviembre, Kennedy anunció que la cuarentena sería levantada después de que Moscú aceptara retirar también los bombardeos IL-28. La amenaza inmediata había terminado. Y ahora, volvamos a México. México había votado a favor de retirar los misiles, pero había dejado claro que su voto no significaba autorizar una guerra contra Cuba. Y eso importa porque 2 años después, México volvería a tener que decidir. En 1963, Venezuela acusó a Cuba de apoyar actividades subversivas en su territorio. El conflicto llegó nuevamente a la OEA, y en 1964 apareció una propuesta mucho más dura: romper relaciones con Cuba, suspender el comercio y suspender el transporte. El resultado fue 15 votos a favor y 4 en contra. Bolivia, Chile, Uruguay y México. México acababa de votar contra la ruptura de relaciones con Cuba. ¿México estaba defendiendo a Castro? No. Y esta distinción es fundamental. México podía estar en desacuerdo con el gobierno cubano, sin aceptar que una organización internacional decidiera con quién debía mantener relaciones diplomáticas. Una cosa era condenar una conducta, otra, renunciar al derecho de decidir. Y entonces podemos entender algo que, visto desde hoy, parece contradictorio. México podía votar a favor de retirar los misiles soviéticos y después votar contra el aislamiento diplomático de Cuba. Podía condenar determinadas acciones sin convertirse en aliado de Castro, y podía cooperar con Estados Unidos sin aceptar automáticamente todas sus decisiones. Porque quizá México no estaba intentando escoger un bando, estaba intentando conservar algo mucho más difícil: autonomía. Pero aquí es donde la historia se vuelve completamente loca, porque solo 2 años después de decirle que sí a Estados Unidos, México se convirtió en el único país que se negó rotundamente a aislar a Cuba. ¿Estaba México jugando un doble juego? Y quizá ahora podemos regresar a todas las historias que hemos contado. Primero fue Etiopía. México habló cuando todos callaron. Después Austria. México protestó cuando otros aceptaron. Después llegaron quienes huían del fascismo. México abrió una puerta cuando otros la cerraban. Y ahora Cuba. México tuvo que decidir hasta dónde estaba dispuesto a acercarse a las grandes potencias sin dejar de tomar sus propias decisiones. Entonces, quizá la pregunta no fue si México estaba a favor de Cuba o Estados Unidos. La pregunta era otra: ¿hasta dónde podía llegar México para defender sus principios sin quedar atrapado en las decisiones de las grandes potencias? Y esa pregunta nos ha acompañado durante buena parte de nuestra historia. Pero tampoco debemos idealizarla. La diplomacia mexicana no siempre consiguió lo que quería. México no detuvo la invasión italiana de Etiopía, no pudo impedir la anexión de Austria, no pudo evitar que Europa entrara en guerra y tampoco podía decidir por Kennedy o Khrushchev. Pero la diplomacia no siempre consiste en ganar. A veces consiste en dejar en claro qué estás dispuesto a hacer. En octubre de 1962, México no tenía misiles nucleares. No tenía una flota capaz de enfrentarse a Estados Unidos, ni el poder de la Unión Soviética. Tenía algo mucho más pequeño: un voto. Y decidió utilizarlo, no para detener la Guerra Fría, no para decidir quién tenía razón, sino para defender algo que, para México, tenía un valor mucho más profundo: el derecho de decidir por sí mismo. Primero fue Etiopía, Austria, los refugiados, Cuba. Historias completamente diferentes, pero todas tienen algo en común. Porque a veces la diplomacia consiste en dejar claro hasta dónde estás dispuesto a llegar para defender tu derecho a decidir tu propio destino. ¿Y tú qué piensas? ¿México hizo bien en mantener su autonomía frente a Estados Unidos, incluso cuando eso significaba enfrentarse a Washington? ¿O en una crisis como esta, debió alinearse con su principal aliado? Con este episodio cerramos nuestra serie sobre la diplomacia mexicana. Pero la historia continúa, porque para entender por qué México llegó a defender con tanta fuerza su soberanía, tenemos que regresar al momento en el que el país comenzó a transformarse desde sus propias entrañas: la Revolución Mexicana.
Y si te gustan historias como esta, no olvides suscribirte, darle like y nos vemos en el próximo episodio.